Bien, estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros a través de Colorvisión y de la 107.7. La Super 7. Estamos ahora con César Largán, quien es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Don César, buenos días. Dani, Oscar, don Freddy. Bienvenido. Me gusta estar estrenando, aunque con un retraso este estudio. Bueno, porque usted no ve querido. Mire, cuéntenos cómo están los empresarios, cómo ven la marcha del país. Ustedes supongo que no tienen ninguna preocupación en el momento. Lo que hay son muchas ocupaciones, más que preocupaciones. Y realmente el país y el mundo están viviendo un momento bastante complejo. Hay muchos retos internos que como país definitivamente debemos abordar, pero sobre todo en el contexto regional y global es un momento convulso. Precisamente ante esa situación, nosotros cada 4 años, en el año previo a las elecciones, celebramos la convención empresarial que nos permite visualizar el mediano y largo plazo de lo que viene. No solamente esa coyuntura de dónde estamos ahora mismo, sino hacia dónde vamos. Y presentarla al gobierno, a los candidatos de la oposición, con tiempo suficiente para que sean objeto del debate electoral. Y estamos inmersos en esos trabajos precisamente con todos los temas que hay por delante. Por ejemplo, ¿cuáles temas entienden ustedes que son importantes socializarlos con quien pueda tener la responsabilidad a partir del 24 de dirigir los destinos del país? Nosotros hemos aprendido de experiencias anteriores. El CONEP tiene 60 años y ha celebrado 10, esta es la 10ª versión de la convención. En procesos anteriores se hacían múltiples solicitudes, propuestas que llegaban a los miles. Y cuando 4 años más tarde se trataba de evaluar cuál era el nivel de cumplimiento, era complejo. Entonces ahora dijimos, vamos a concentrarnos en cosas específicas. Y identificamos 2 grandes temas, el desarrollo productivo y el desarrollo humano. Y sobre la base de la combinación de desarrollo productivo y desarrollo humano, hemos establecido 8 mesas de trabajo. Por una parte, inversión y diversificación en el mercado, el tema de competitividad y productividad, electricidad y el tema fiscal. Eso compone el desarrollo productivo. En cuanto al desarrollo humano, tenemos educación, salud, construcción y vivienda y empleo y seguridad social. Yo entiendo que no abarca todos los temas que tenemos en la agenda, pero definitivamente ha habido una priorización de cuáles son las cosas que hay que discutir. Hay, César, dentro de esos aspectos un tema que a veces se trata, a veces se toma, a veces se suelta, que es la preocupación que hay o la culminación prácticamente a abocarnos a lo de la reforma fiscal. O sea, ¿ustedes han sido consultados recientemente por equipo del gobierno, por equipo de la oposición, para tener una idea de lo que ustedes plantean en términos de reforma? Es un diálogo fluido y definitivamente es una pelota a la cual se le ha venido dando largas, porque desde que establecimos la Estrategia Nacional de Desarrollo, uno de los componentes era precisamente discutir y abocarnos a la discusión y concertación de un pacto fiscal. Tenemos un pacto educativo, tenemos un pacto eléctrico, con sus bondades y con sus defectos, pero ahí están los marcos. Sin embargo, se ha postergado la discusión de una reforma fiscal. Oportunamente seremos llamados formalmente a la mesa y lo que hemos querido es no esperar que eso ocurra, sino hacer propuestas que puedan ser positivas y sobre todo que introduzcan reformas progresivas en el tiempo en beneficio de todos los dominicanos. Pero ustedes como sector empresarial sí ya tienen un modelo que quisieran discutirlo, plantearlo. Lo estamos viendo porque parte de una pregunta muy básica. ¿Cuál es la República Dominicana que nosotros queremos? ¿De qué tamaño debe ser esa República Dominicana? ¿Y cuánto cuesta tener esa República Dominicana? Definitivamente los recursos, los ingresos actuales del Estado no son suficientes. Vemos déficit año tras año. Hay déficit inclusive de recursos para obras de infraestructura y para servicios que necesita la población, pero también vemos que la presión que tienen algunos sectores en este momento es bastante alta. Entonces la combinación y el equilibrio entre ambos factores es de las cosas que hay que discutir y luego ya ver en qué temas específicos poder concentrarnos. Hay quienes plantean, César, que el caso de la reforma fiscal, no importa quién gane las próximas elecciones, tendrá que hacer algo en la transición. ¿Ustedes se inscriben en esa idea de que algo hay que hacer tras las elecciones, sí o sí, no importa quién gane el proceso? Yo he tenido la oportunidad de sentarme con ustedes en múltiples ocasiones por muchos años y lamentablemente hay temas que son recurrentes. Hoy no está Luisín aquí, pero hay algunos temas que siempre me decía, ahora sí, finalmente, ahora sí.
Y este es uno de ellos. Ahora, la aspiración va más allá, Oscar, porque el año que viene tendremos elecciones y nosotros somos un país que hemos construido algo que tenemos que preservar y cuidar, un tesoro, si lo vemos en comparación con la región. Este domingo hubo elecciones en Ecuador con un resultado que algunos han celebrado, pero que viene después de que asesinaron un candidato, de que el presidente fue derrocado. Y si nosotros echamos un vistazo desde México hasta Chile, Centroamérica, Suramérica, vemos inestabilidad. En este país hemos tenido elecciones constantes desde el año 1966, transiciones pacíficas, y lo que esperamos es que acudamos a unas elecciones, se respete el resultado que sea y al otro día la vida siga. Y en ese seguir de la agenda nacional, evidentemente hablar del tema fiscal, abordar con seriedad las reformas que se requieren en el sector eléctrico y los otros temas que he estado mencionando deben ser parte de la conversación que tengamos. Hablaba de dos ejes, que me quiero quedar en ellos dos, te agregaré el tercero eventualmente, pero de la convención hablaba de dos ejes, que tenemos pactos eléctricos y educativos, ya firmados, y compromisos de la sociedad en sentido general. Sin embargo, no se están cumpliendo. No, las partes no están aportando lo que se comprometieron a aportar. En el eléctrico, por ejemplo, había necesidad de establecer una sincerización de la tarifa y ni siquiera eso se ha podido hacer. Las pérdidas continúan siendo, sobrepasan los 70.000 millones de pesos, 1.200, 1.300 millones de dólares al año, la transferencia al sector eléctrico. Entonces, ¿para qué vamos a seguir firmando pactos si no se cumplen? Más que la firma del pacto, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es el marco institucional en el cual podemos darle seguimiento a esos compromisos que se asumen? Porque yo estoy de acuerdo contigo, son poesías, son escritos preciosos de hacia dónde vamos. Pero al final del día muchas cosas quedan. Y al final del día la respuesta es precisamente el marco institucional que permita el seguimiento y monitoreo. Si nosotros tomamos el tema educativo, en estos últimos 12 años, el periodo de rotación promedio de los ministros de educación es cada 19 meses. Si tú cada 19 meses rotas al ministro con los cambios de los viceministros, los directores y vas bajando en la escalera, aún sea dentro de una misma gestión de gobierno, porque hago la referencia a los últimos 12 años que no se circunscriben a un partido en particular. Si tú haces esa rotación, interrumpes los compromisos que hay en el tiempo, un ministerio que ha administrado en este periodo de tiempo 4 billones de dólares y que hoy por hoy tiene una nómina que supera los 260.000 César, pero personas que los pactos cobran. no son para eso. Lo que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo no fueron pactos que firmaran todos los sectores sociales para que no importa que cambiaran los gobiernos, no es un ministro, los gobiernos, los planes continuaran. Entonces, tú me estás dando la razón, estamos firmando pactos para nada. No lo estamos firmando para nada, porque el pesimismo no puede vencer el optimismo. Y ahí están. Y ahí están. Es una realidad. Ahora, esos pactos y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo no deben ser documentos estáticos y deben ser objeto de una veeduría y un seguimiento constante a lo que está ocurriendo. Porque tú hablas como contribuyente. A mí como contribuyente me pueden decir, mira, hay que hacer un sacrificio, hay que buscar más dinero. Este país no aguanta una carga fiscal de 14%. Yo te voy a decir, bueno, está bien, pero vamos a resolver el tema eléctrico. Y por otro lado, sobre todo, ¿qué vamos a hacer con educación? Tú estás sacando de mi bolsillo el 4% de todo lo que se produce en República Dominicana para tirar a una furnia que no da resultado. Entonces también vamos a revisar eso cuando entremos en discusión de la fiscalidad. Sí, si se puede seguir dando el 4% a cambio de nada. Y por eso la integralidad de la discusión, porque al final del día es una suma de cero. Si tú ves todos estos aspectos, todos tienen que ver uno con el otro. Si los recursos que se están buscando se están yendo en un subsidio del sector eléctrico, que es dinero quemado año tras año y creciendo, y si tú tenías proyecciones cuando firmamos el pacto eléctrico de que las pérdidas de las distribuidoras rondaban un 30%, hicimos un compromiso de reducirlas a un 15%, y más allá de reducir pérdidas, lo que han hecho es que han aumentado. Entonces, esos hoyos hay que llenarlos con algo, ¿verdad? Hay que asumir decisiones que sean responsables, que trasciendan una gestión de gobierno y que nosotros como dominicanos todos seamos parte. Porque al final del día, ese país que hemos podido construir, esa estabilidad que tenemos, esa paz social que hay en la República Dominicana, todos somos responsables de preservarla. Sí. César, la prensa económica del mundo hoy destaca que el impacto de la guerra de Israel y Palestina ha disparado los precios del oro en más de $150, de 1.800 a 1.956, y ha disparado los precios del petróleo sobre $90 el barril. ¿Qué podemos nosotros esperar desde aquí a partir de eso?
Este nuevo conflicto, porque este conflicto nos ha hecho olvidar que hay otros conflictos ocurriendo en el mundo con un impacto mayor, como el de Rusia y Ucrania, que no termina, y inestabilidad en el resto de la región. Este nuevo conflicto añade otro grado de incertidumbre. Definitivamente este era un año en el cual las proyecciones del barril del petróleo, aún sin el ataque a Israel, tenían una proyección en alza, muy por encima inclusive de lo que nosotros como país habíamos presupuestado. Una ligera buena noticia ha sido que ese despegue de los precios del barril del petróleo no ha sido tan alto como pudo haber sido por la naturaleza de este conflicto. Pero definitivamente es un tema que hay que darle seguimiento porque afecta a las finanzas públicas y afecta el desempeño de un país que es alto consumidor. Entonces, otros componentes, por ejemplo, el del oro, puede repercutir positivamente a la República Dominicana. Ese nos favorece. Debe llamarnos a nosotros a la reflexión y a la atención de cómo en esa República Dominicana del futuro que visualizamos, el sector minero responsable es fundamental para nosotros poder consolidarnos. Entonces, revisar cuáles son esos proyectos que actualmente tenemos en nuestro país, cuáles son futuros proyectos que siempre y cuando cumplan con los requisitos reciban el apoyo y las autorizaciones correspondientes y la República Dominicana pueda de una forma u otra, con esa diversificación de nuestra economía, seguir avanzando. César, en el caso de, y antes de volver al tema de la convención, en la República Dominicana, ahora mismo tenemos la situación con Haití y el cierre de la frontera, las afectaciones comerciales. Se ha calculado siempre que una parte del comercio, y se habla de unos 1.000 millones de dólares, 1.400 anual, eso se produce en el intercambio en la frontera. Pero hay un comercio que es mucho mayor, que duplica o a veces triplica ese, que es el comercio formal, que se da entre las industrias y otro tipo de empresas en República Dominicana. ¿Ustedes han cuantificado cuál es la afectación que tiene para el sector empresarial en sentido general la crisis comercial con Haití? ¿Y cuál es la posición de ustedes con relación a ese tema? Miren, ayer yo participé en un encuentro en el Palacio Nacional con embajadores de la Unión Europea, que yo creo que debería replicarse y repetirse cómo nos ven desde la Unión Europea como un socio natural, un socio confiable. Y decía el embajador de España que la República Dominicana no es parte del problema. De hecho, la República Dominicana es parte de la solución de lo que ahí está ocurriendo. No tiene la varita mágica, pero el hecho de que un embajador extranjero vea a República Dominicana como parte de la solución, nosotros como dominicanos debemos asumir que estamos enfrentando una realidad. Eso es más que un problema, eso es una realidad. Haití y su relación comercial con la República Dominicana, si me remonto al año 2008, suscribimos un acuerdo de libre comercio y de cooperación con la Unión Europea y los países del Cariforo. Haití no firmó ese acuerdo. Y un año más tarde, justamente cuando ocurrió el terremoto del 2010, se hizo parte del acuerdo. A partir de ahí, las exportaciones crecieron exponencialmente y han rondado, estimado, sobre los 1.000 millones de dólares, tal y como tú has comentado. Este año, si comparamos los primeros 8 meses del año, es decir, enero-agosto del 2022 con enero-agosto del 2023, ha habido una afectación, una reducción de alrededor de 100 millones de dólares en lo que estamos exportando. Y cuando veamos las cifras de cierre, considerando que la frontera ha estado cerrada en septiembre, octubre, noviembre, y esperamos que esto se vaya resolviendo, veremos ese resultado negativo. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese comercio? Está el comercio formal, que es ese de que hablamos de los 1.000 millones de dólares. Está el comercio binacional de los mercados 2 y 3 veces a la semana, que no está cuantificado de manera específica, pero sí hay estimaciones del propio Banco Central que puede rondar un 30 o 40% de las exportaciones formales. 400 millones de dólares al año aproximadamente. Y está algo que todos estamos también llamados a enfrentar, que es que cuando tú afectas el comercio formal y se ve afectado también el informal, aumenta el comercio ilícito. Entonces, la aspiración debe ser a que el comercio formal sea el que impere en nuestra relación, visualizando una relación ganar-ganar. Entender de que esta coyuntura pasará. Hemos tenido conflictos y diferencias con Haití en el pasado. Recordemos la prohibición de los 30 productos, recordemos el tema del salami, de los plásticos. En el tiempo hemos tenido diferencias, pero tanto Haití como la República Dominicana son socios naturales en este aspecto. Sin embargo, eso no debe ser la condicionante para que, como hemos dicho públicamente, el gobierno dominicano pueda seguir tomando todas las medidas necesarias
de control migratorio, de seguridad fronteriza y hacer valer los derechos y los legítimos intereses que tiene la República Dominicana. ¿Ustedes como CONEP están de acuerdo con las medidas que ha adoptado el gobierno? Nosotros hemos respaldado y seguimos respaldando las posiciones que ha asumido el gobierno dominicano. Entendemos que es un tema país y aquí lo que está en juego es nuestra soberanía y es una posición responsable. En ese aspecto también entendemos de que el diálogo siempre debe existir. O sea, al margen de posiciones firmes, debemos tener la apertura de poder discutir estos aspectos y evaluar en el tiempo el impacto que están teniendo a los fines de ajustarlo a esas realidades. César, un cafecito Santo Domingo, café del Me bueno. tienen hablando sin un cafecito. Aquí está, ya llegó. En la medida que le brindamos su café, César, ¿existe en Haití alguna entidad similar, de características parecidas al CONEP dominicano? Y ustedes tienen relaciones, interacción y pudieran ser un ente de acercamiento y diálogo en esa conciliación eventual que pudiera venir entre ambas naciones. Sí, de hecho, por la confianza y lo bien que me siento en este espacio, le doy una primicia. Nosotros, a lo largo de esta crisis, hemos mantenido de manera constante diálogo con las contrapartes haitianas. De hecho, hace apenas algunas semanas tuvimos... ¿Cómo se llama allá? Allá, tal como aquí, hay una asociación de industrias, hay una Cámara Americana de Comercio, hay cámaras regionales, ellos lo tienen por la Cámara del Este, del Oeste, hay asociación de hoteles, hay, digamos que la contraparte de la parte dominicana. Tuvimos una reunión virtual con los amigos, y garantizando que la contraparte dominicana también participara. No llegamos a ningún acuerdo, habían posiciones muy distanciadas. ¿Y se sorprendió usted de eso? Yo te diría que sí. Albergábamos la esperanza de que la razón imperara, pero en estos momentos con la cabeza caliente la razón no ha encontrado mucho espacio. Es decir que, le pregunto esto, que por la conversación que sostuvieron, a veces tenemos la impresión de esta parte, de que parte de los argumentos que se están exponiendo para no querer restablecer de aquel lado el corredor comercial, a veces uno tiene la impresión que son un grupo de fascinerosos en los puntos fronterizos que quieren impedir que los comerciantes haitianos crucen, pero por lo que usted está planteando, yo puedo inferir que es un asunto al más alto nivel, que son los grupos empresariales de Haití los que están torpedeando el asunto. Yo vuelvo al tema institucionalidad. Nosotros aquí en República Dominicana podemos estar o no de acuerdo con nuestro gobierno, apoyarlo o disentir, pero aquí hay un gobierno, aquí hay una autoridad, aquí hay a quién referirse. En el lado haitiano, lamentablemente, esa crisis institucional se ha agravado tras el asesinato del presidente Moïse y tras el avance que han tenido las bandas en el control de su territorio. Entonces, cuando tú tienes una ausencia de una autoridad, estos esfuerzos que estamos en la mejor disposición de seguirlos haciendo, y por eso insisto en el diálogo, en la concertación, en a veces dejar que se enfríe la cabeza, en pensar y ser creativos fuera de la caja en cuáles son soluciones alternas que podamos encontrar, lo vamos a seguir haciendo. Pero la realidad de la República Dominicana, que vivimos en un Estado de Derecho, y la realidad de un Estado fallido como Haití son muy distintas. Entonces, esas realidades, lo que sí tenemos que reconocer es que no importa lo que pase, seguiremos compartiendo una isla. Seremos dos países independientes, tendremos nuestras diferencias, pero sobre la base de algún tipo de entendimiento debemos ver al futuro. Entiendo, pues, igual que Dani, supongo que esas distancias que usted señala que en las conversaciones habían entre el sector empresarial haitiano y el dominicano tienen que ver o con parar el canal o con la parte comercial. Es evidente. O sea, ahora, desde el punto de vista comercial, se hacen dos planteamientos. Los haitianos dicen, vamos a buscar los productos en otros lugares. Los alimentos en México, en Panamá, en Brasil, y vamos a suplirlos de otros lugares con otro tipo de clientes, otro tipo de suplidores. Y nosotros hemos dicho lo mismo, vamos a buscar entonces espacios en otros lugares para nuestros productos. ¿Es posible en ambos casos? O sea, los productos dominicanos que se exportan hacia Haití, sobre todo de manera formal, ¿tienen cabida en otros mercados de la región? Y viceversa, ¿puede Haití encontrar esos productos en otros mercados regionales? Miren, en el año 2004, cuando la República Dominicana suscribe el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el DR-CAFTA, cerca del 75% de nuestras exportaciones iban a los Estados Unidos. Por eso era la importancia y la trascendencia de tener un acuerdo de preferencias con nuestro principal socio comercial. Casi 20 años más tarde, las exportaciones a los Estados Unidos rondan sobre el 50%,
han reducido. Sin embargo, nosotros hemos diversificado los destinos a muchos otros lugares. Eso nos ha tomado 20 años. El encontrar nichos de exportación e inclusive el encontrar proveedores confiables no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un esfuerzo que desde la República Dominicana sigue en el día a día, nuevos mercados, aumentar exportaciones a mercados tradicionales. Eso es parte de la dinámica aún sin el conflicto con Haití y se seguirá haciendo, tanto por la parte oficial como por el propio sector privado. Ahora, en el tema haitiano no es tan sencillo como yo le compro tal cosa a la República Dominicana, que además es un proveedor por la vía terrestre a horas de distancia de la necesidad que yo tenga, en que inclusive suple debilidades que tengo en mi capacidad de almacenamiento o en las cadenas de suministro o en las cadenas frías. No es lo mismo simplemente buscar otro por más bonito que suene. Entonces esas son realidades y muchas veces le damos un poquito superficial a los temas, pero hay realidades ahí que son muy evidentes. Esas realidades, y qué bueno que usted lo plantea así, esas realidades pueden ser desconocidas o ignoradas con una cabeza caliente por un individuo que está en la frontera haciendo bulla. Pero un empresario, miembro de una organización empresarial, debe tenerlo muy claro. Entonces, cuando ustedes hablan con ellos, no lo tienen tan claro. Ellos creen que ciertamente pueden conseguir esos artículos en otros mercados conociendo esas debilidades. No, y ellos las ignoran. Y hay diferentes niveles, porque las industrias dominicanas que venden a Haití, en la gran mayoría de los casos, son ventas indirectas que se compran aquí mismo en la industria y luego hacen su trámite fronterizo. Esas son las grandes industrias. Ahora, en el comercio binacional de los mercados, el impacto que esto tiene en comerciantes de nuestra frontera, en consumidores del lado haitiano, es mucho mayor. Entonces, por eso, inclusive, el impacto que se tiene en esa suspensión del comercio varía en función de quién se trate. Esas asistencias, esos apoyos a los comerciantes de nuestra frontera es fundamental. Y por eso también la búsqueda de esos puntos de interés común que nos permitan seguir avanzando a ambos nos conviene. El comercio ilícito y el propio comercio informal, aunque es una realidad, no benefician a ninguno de los dos países. Al final del día lo que tenemos que ver es cómo ambos países nos beneficiamos. El futuro promisorio y brillante que tiene la República Dominicana, de una forma u otra, está afectado por qué puede pasar con Haití. El desacuerdo con los empresarios del comercio de Haití, ¿a qué se circunscriben? ¿Qué piden? ¿Qué quieren? ¿Qué plantean? No, evidentemente ahora mismo está sobre la mesa todos los elementos que ya sabemos, el tema del canal, los temas migratorios, los temas de controles fronterizos. Ahora mismo está todo sobre la mesa. Ellos no quieren controlar la frontera, los empresarios. El gobierno dominicano está en su legítimo derecho de hacerlo. Los empresarios haitianos no lo quieren. quieren. Sí, ellos han dicho que las aduanas de ambos países deben ponerse de acuerdo. Nosotros hemos conversado con nuestra Dirección General de Aduanas, sabemos la apertura, el seguimiento que hay. De hecho, hemos facilitado reuniones con la contraparte haitiana y nuestra aduana ha sido diligente. Sin embargo, si en el lado haitiano el director de aduana lo cambian cada 6 meses o cada 3 meses o se dividen por puntos, es mucho más complejo. O se pone de acuerdo el día anterior de que va a hacer algo y el otro día no lo hace. Por ejemplo. Sí, César, hay una situación. El gobierno apertura la frontera. Sin embargo, ellos invitan a los ciudadanos a que no vengan a los días de comercio. Entonces uno no lo entiende, porque ellos están pidiendo que abrieran la frontera. Sí. Y del lado nuestro, la aspiración es que en la medida que pasen los días y se hagan valer algunas de las medidas que se han anunciado, pues también volvamos a la normalidad. O sea, esto debe ser algo que en los próximos días o semanas debemos volver a la normalidad. Volviendo al tema inicial, esa actividad que ustedes hacen previo a los procesos electorales, ¿cuándo se va a hacer? La presentación formal de las propuestas, en la que espero contar con ustedes, es el día 15 de noviembre. 15 de noviembre. Ahora, ya nosotros este año también una novedad es que hemos salido de la capital. Hicimos un encuentro en Santiago con las 14 provincias del Cibao, hicimos un encuentro en Baní con las provincias del sur largo, el sur corto, y ahora este martes estuvimos en el este con las provincias del este. Estamos consultando empresas de todos los tamaños. El CONEP hoy en día son 64 asociaciones y 76 empresas directas, pero indirectamente son 60.000 empresas las que son parte de nuestra institución, de todos los tamaños, de todos los sectores y todas las regiones. No limitarnos solamente a una discusión a lo interno del sector empresarial, sino consultas con la academia, la sociedad civil, el gobierno, la oposición,
y hacer propuestas que al final del día todos podamos asumir. César, no quiero que se acabe el tiempo, nos quedan 2 minutos. El tema, tocaste un tema de la seguridad social. Tenemos por lo menos 10 años sentados en mesa de discusión sobre el tema de la reforma laboral y la reforma de la seguridad social. ¿Qué se ha avanzado en esa dirección y cuál es la visión del CONEP sobre lo que pudiera estar pasando próximamente allí? En el tema laboral hay un nivel importante de avance y quedan pocos aspectos a abordarse todavía. Hace 5 años que estamos en el mismo punto. Es así, pero ahora, 3 puntos están ahí parados. Yo diría que ahora hay un nivel mayor porque la aspiración, y me vas a hacer la pregunta, me decía, es la cesantía, es más que la cesantía. Claro. Aquí la adecuación de un código del año de 1992 conlleva muchos otros aspectos para modernizarlo. Ajustar procesos, plazos, reconocer nuevas modalidades de trabajo y ha habido un nivel importante de avance. En cuanto a la seguridad social, igual yo te diría de que aquí hay 2 posiciones. Hay una que reconoce que aquí hay un sistema de seguridad social mejorable, perfectible, con muchas cosas que se le pueden introducir. Sin embargo, hay una corriente populista que lo que procura es destruir el sistema. Y cuando tú tienes el nivel de cobertura de salud que tenemos hoy en la República Dominicana, cuando tú vas llegando, y antes de mi comparecencia aquí estaba una de las AFP, y tú vas llegando al nivel de madurez que tiene nuestro sistema de pensiones, todo eso puede mejorar, pero no destruyamos lo que hemos construido. Entonces, esos son de los temas que están sobre la mesa. Uno de los ejes que estamos trabajando es precisamente, no reforma al Código Laboral, no. ¿Qué se necesita aquí para tener más y mejores empleos? Cómo se vincula esto con el tema de la capacitación y la educación y cómo podemos seguir avanzando. Don César, un placer tenerle. No me ponga viejo. César Lancano, vicepresidente del CONEP. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.